Bueno, vamos a dar inicio a esta Perfecto, instancia de diálogo. muchas gracias por la... Sí, te escuchamos. Hablaste, Ana María, que se cortó. No, estaba... Estáis como media Sí, cortada. estaba... Sí. Estáis con un bien? corte en el audio, Ana María. En el audio estás con un corte. A ver, habla algo así como de corrido. A ver si me escuchan. ¿Cómo me escuchan ahí? Yo los escucho bien. Ahí se ¿Me escucha escuchan bien. bien? Ahí estamos escuchándote bien. Se está escuchando con corte. Pero ahora Ya. está bien. Ya. Bueno, vamos a dar inicio entonces a esta nueva charla de Amigues Social. Les vamos a recordar a quienes se hayan incorporado por Meet que por favor vayan silenciando sus micrófonos para que evitemos el problema de acople. Y ya una vez silenciados los micrófonos, contarles que tenemos a una invitada muy importante, Ana María Gasmuri. Muchos de ustedes la conocen por su trayectoria como actriz formada en la Academia de Fernando González, pero en los últimos años Ana María se ha destacado fuertemente por ser una gran activista en torno a los derechos de los pacientes y del tratamiento mediante la cannabis. Les cuento un poco que desde el año 2012 Ana María está trabajando fuertemente en este campo y desde el año 2014 se desempeña como fundadora y directora de la Fundación Daya. Daya, que es un nombre bien bonito, que significa amor compasivo, y que le ha permitido a Ana María durante estos años poner sobre el debate la importancia del autocultivo, de la cannabis, para poder ser utilizada esta como una alternativa terapéutica en enfermedades que así lo requieren. Así que estamos muy contentos de tenerte aquí, Ana María, contarte que estamos haciendo esta transmisión a través de Meet, también de Twitter y mediante YouTube. Así que muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a esta instancia. Ana María nos propone en esta oportunidad abordar el tema de los derechos humanos, del cultivo vinculado a cannabis con uso terapéutico en función de este proceso constituyente que ya estamos en marcha. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ya, todos sabemos que Internet está un poco débil, así que si en algún momento se me deja de escuchar o algo, me avisan, por favor, ¿ya? Primero que nada, parto agradeciendo esta invitación. Para mí es muy importante ser parte de este ciclo de charlas en vista del proceso que estamos enfrentando en un momento difícil, en un escenario bastante incierto, y que sin duda que todo lo que podamos hacer desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales para ir educando, también informando frente a los alcances de este proceso, sin duda que es un aporte. Este tema es un tema que, como ustedes saben, genera polémica, genera discusiones, hay desacuerdos, pero la intención de esta charla es despejar un poco esas dudas, poder hacer, es una charla que es bastante extensa, así que yo les pido paciencia, los que estarán interesados la escucharán, pero vamos a hacer un poquito un recorrido con lo que es el uso medicinal del cannabis, a las legislaciones y qué ocurre en Chile, qué ocurre con la vulneración de derechos permanentes que existe en Chile con esta temática, y mostrarle un poquito lo que ha sido la historia de esta lucha social. Finalmente eso es lo que vamos a hacer desde la perspectiva de la organización que yo dirijo, pero por supuesto que aquí estamos hablando, también represento, ya lo van a ver, a todo un colectivo. Hoy día, si hablamos de la comunidad de usuarios de cannabis en Chile, estamos hablando de 2,5 millones de personas, o sea, estamos hablando de una comunidad muy amplia, de las cuales un inmenso número son usuarios medicinales, algunos con acompañamiento médico, otros aún no, por falta de profesionales capacitados. Vamos a hablar sobre eso, pero un poco esa es la mirada de lo que quiero entregar hoy día. Entonces voy a empezar a compartir pantalla para... A ver, dígame si aparece bien la presentación. Ahí está. Sí, todo bien, se ve súper bien. Está perfecto. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Primero, Fundación Daya. Fundación Daya es una organización sin fines de lucro y aquí un poco reflejamos nuestra misión, abrir caminos de alivio y amor para quienes lo necesitan. En Fundación Daya nos rebelamos contra la indolencia colectiva, estamos comprometidos con promover y practicar un modo de hacer medicina que instala a la persona en el centro con toda su integralidad, buscando así humanizar el vínculo terapéutico, entregando acompañamiento, comprometidos con la dignidad de los pacientes. Ese es como el foco desde el cual trabaja nuestra fundación. Un poquitito de historia, porque a veces la gente desconoce y es importante hacer el recorrido del uso de esta
planta en relación con el ser humano. El cáñamo y el cannabis sativa ha sido utilizado por el ser humano desde muy, muy, muy antiguo para diferentes fines. Uno, para obtener las ricas fibras que se obtiene de sus plantas, ¿cierto? Del cual se hacen cuerdas, telas y tiene muchísimos usos, por lo tanto, muy importante en todos los asentamientos humanos. Después, por el alto valor nutritivo de sus semillas y, por supuesto, también la planta misma como una planta sagrada e incorporada en diferentes tradiciones espirituales en el mundo y, por supuesto, por sus usos medicinales y terapéuticos. Si nos concentramos en este aspecto, encontramos que el primer reporte que tenemos del uso medicinal del cannabis se remonta a una antigua farmacopea china del año 2737 a.C. En el cuarto libro de los Vedas, Atharva Veda, aparece también mencionada esta planta, y luego en la medicina ayurvédica, la medicina clásica de la India, se incorpora desde el año 1500 a.C. también, ¿cierto?, el uso de esta planta. En el antiguo Egipto, Persia, Tíbet, Azerbaiyán, Grecia, Israel, Palestina y otros países árabes también encontramos un largo vestigios arqueológicos y restos que nos dan cuenta de este uso medicinal del cannabis. Galeno, el famoso Galeno, también menciona el uso terapéutico en sus escritos. Después, si pensamos en lo que es Europa, llamada hacia la Edad Media, allá por el 1150 encontramos el tratado de una religiosa alemana, Hildegard von Bingen. En el año 1150, en su tratado Física, nos habla ya de los usos medicinales del cannabis. El Old English Herbarium del siglo XI, Paracelso, Parkinson, Murray, Hahnemann, el famoso Hahnemann, padre de la homeopatía, también, por supuesto, que incorpora el uso medicinal del cannabis como uno de los primeros y más importantes remedios homeopáticos. Y una larga lista de médicos sigue y continúa en esa línea. En Chile, bueno, el cáñamo ha estado vinculado a la historia de Chile desde 1545, que se tienen reportes oficiales de su presencia en el territorio nacional. Para el año 1943, la industria cañamera se perfilaba como la gran industria nacional con más de 20.000 hectáreas cultivadas y más de 1.000 toneladas de producto, y se llegó a llamar el oro verde. Llegamos a ser tercera potencia mundial productora de cáñamo. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque sin duda que esta es una industria que vale la pena recuperar, el del cáñamo, por todas sus ventajas ecológicas, como medioambientales, ¿cierto? Y cómo podría reemplazar en Chile, por ejemplo, la producción de eucaliptos y pinos. Claramente podría reemplazarse de una manera mucho más respetuosa con el medio ambiente, retomando esta tradición cañamera que ya tenemos en nuestro país. Ya vemos algunas imágenes de cómo se procesaba el cáñamo, particularmente en San Felipe y los Andes, ¿cierto? La clásica región cañamera de Chile. En Estados Unidos, desde 1850 hasta 1937, los medicamentos en base a cannabis fueron los más recetados y los más vendidos en todas las farmacias. Esos frasquitos que ven ahí son frascos reales de esa época, ¿cierto? Con diferentes nombres, todas formulaciones de esta medicina herbal. Era considerada una medicina herbal, ¿cierto? Y esta era su forma de dispensarse. Y esto fue así. Esta larga historia de la relación del ser humano con la planta se interrumpe en el año, concretamente en Estados Unidos, en el año 1937, con la prohibición, cuando se decide ilegalizar esta planta, primero en Estados Unidos. Tenemos que entender qué es lo que hay detrás de la prohibición. Y lo que quiero dejar sumamente claro, que jamás estuvo ni la ciencia, ni la salud, ni la preocupación por la salud de las personas, sino que lo que ocurrió aquí, confluyeron varios intereses corporativos. El gremio médico y farmacéutico desde fines del siglo XIX ya empieza a querer monopolizar el uso y la distribución de medicamentos, sacándolo de sus formulaciones herbales, ¿cierto? Y esto coincide con un movimiento racista y moralizante. Aquí fueron las mujeres muy puritanas, digamos, que clamaban por un país libre de juego, de alcohol, drogas, fornicación, entonces que tenía esta mirada como eugenésica. Entonces estos dos factores confluyen en Estados Unidos para que en el año 37, con una campaña de publicidad, como ven esas imágenes ahí, negativa en contra, impresionante, logran prohibir, ¿cierto?, totalmente y legalizar el cannabis, justamente para favorecer intereses económicos y este control social. Y esto tiene que ver también con las minorías migrantes que incorporaban el uso de esta planta, los afroamericanos y los mexicanos, y con esta herramienta de control social se agudiza la persecución hacia estas minorías. Luego, en el año 1961, empujado por Estados Unidos, todos los países ilegalizan el cannabis en su Convención de Drogas y Estupefacientes. Las consecuencias de esto son evidentes inmediatamente. Bueno, hablar un poquitito de las convenciones, para los que no saben lo que es. Se han hecho 3 convenciones internacionales, ¿cierto?, estupefacientes, el 61, 71 y 88, contra el uso indebido de sustancias. Y claro, hay un foco de las convenciones que busca el control y la persecución, evitar el tráfico ilícito, crear la Junta Internacional de Fiscalización, crear la lista de sustancias prohibidas y tipificar los delitos con penas cada vez más duras. Ese es el foco negativo. Pero hay otro aspecto que siempre es ignorado de esta convención y que tiene que ver con los derechos.
Porque fíjense que estas convenciones, a pesar de ser tan prohibicionistas y este enfoque tan persecutor, reconoce el uso médico, insta a tomar medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con ese fin, y dice que las medidas deben respetar los derechos humanos y usos tradicionales cuando hay evidencia histórica de su uso. Promueve la investigación y regula el comercio lícito de esta sustancia. Esto tiene que ver con la soberanía personal, pero esta es la parte que se suele olvidar, ¿cierto?, cuando se hace mención a las convenciones. Las consecuencias de la prohibición son evidentes. El mercado obviamente se sumerge en la ilegalidad, aumenta la violencia y las muertes vinculadas con el tráfico, se crean focos de corrupción en todos los niveles de los gobiernos, hacinamiento en las cárceles, porque se encarcela a personas que no son delincuentes, solamente que son usuarios de esta planta. Esto implica un tremendo despilfarro de recursos públicos. Créanme que en nuestro país ya lo vamos a ver, eso tampoco es muy distinto. Criminalización de la población, aumento del consumo, particularmente en los jóvenes, algo que se debiera querer evitar, ¿cierto? Y esto es muy importante, también esto provocó un gran atraso en el progreso de las investigaciones científicas, ya que solo se autorizaban investigaciones orientadas a demostrar los efectos dañinos del cannabis y no así sus potenciales efectos benéficos. Esto cambia el año 64, cuando el doctor Rafael Meshulam de Israel logró identificar y luego aislar y sintetizar una de las principales moléculas de la planta de cannabis, que es el THC. Su mismo equipo científico en la década de los 90 descubre este importante sistema de regulación fisiológico que tenemos, que se llama el sistema endocannabinoide. Y que descubrió que tenemos unos receptores para los cannabinoides, tanto los que vienen de la planta como los que produce nuestro propio organismo, y que por lo tanto producimos una sustancia en nuestro cuerpo muy parecida a la marihuana, al cannabis, y al primero de estos cannabinoides que se identificó se lo llamó anandamida, que viene de la palabra ananda, que quiere decir felicidad, porque justamente por este mecanismo de alivio que hace que nuestro organismo genere estos cannabinoides. Esto posiciona a Israel en la vanguardia de la investigación. Hoy día son 35.000 los pacientes que acceden mediante el Servicio Público de Salud de Israel al uso medicinal del cannabis. El año 2014 se ha aprobado el uso en niños con epilepsia refractaria y en el 2018 se abrieron 50 nuevos dispensarios. Dispensarios son como farmacias, pero especialmente dedicadas al cannabis, en que se vende a los pacientes con receta flores de cannabis, extractos y cremas. Ahí vemos una imagen del doctor Meshulam, el padre de la medicina canábica. Esto es muy importante. La Organización Mundial de la Salud publicó su primer atlas de cuidados paliativos del final de la vida el año 2014 y nos reveló algo que es bien impactante, que solamente 1 de cada 10 personas a nivel global que requieren este tipo de cuidados paliativos, lo están recibiendo. Y según la Organización Mundial de la Salud, un importante porcentaje, 1/3 de estas personas padecen cáncer, y la principal limitación para acceder a estos cuidados paliativos tiene que ver con el acceso a medicamentos que le permita vivir con dignidad sus últimos días. Y cuando hablamos, por supuesto, cuando hablamos de cuidados paliativos, estamos hablando esencialmente de derechos humanos. Negar acceso a ellos puede constituir un trato inhumano y degradante. Y es por eso que surge al amparo, ¿cierto? Inspirándose en la Declaración Universal de Derechos Humanos, surge la Declaración de Derechos Humanos para el acceso médico al cannabis y a los cannabinoides, que básicamente dice 2 cosas: que todos los médicos tienen derecho a tratar a sus pacientes con cannabinoides y derivados del cannabis según las prácticas de buena conducta médica, y que todos los pacientes, por el otro lado, tienen derecho al acceso al cannabis y a los cannabinoides como tratamiento supervisado por un médico. Esto es lo que dice esta declaración. Vemos ahí la imagen de esta declaración pública. Ahí está. Y que lo que dice... Bueno, esta declaración fue impulsada por organizaciones de Estados Unidos, Alemania, Italia, Noruega, Suiza, Luxemburgo, República Checa. Fue firmada también por el doctor Rafael Meshulam, que ya les presenté, el padre de la medicina canábica, y por científicos más jóvenes como el doctor Manuel Guzmán, de la Universidad Complutense de Madrid, probablemente él con la doctora Sánchez, los que llevan las investigaciones más importantes sobre los efectos antitumorales del cannabis. Y desde Chile, acá también Fundación Daya, por supuesto, adhiere a esta Declaración de Derechos Humanos por el acceso médico al cannabis y a los cannabinoides. En los países que han regulado el cannabis medicinal en el mundo, basado en la experiencia clínica y evidencia científica disponible, son muchísimos, a pesar de que a veces desconocemos esta realidad. En América Latina y el Caribe son Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Jamaica, Costa Rica, Puerto Rico, Brasil, México, Perú, Chile y Ecuador, con distintas regulaciones, algunas más completas, otras más incompletas, pero ya dando pasos en ese camino. Algunas nos gustan más, otras nos gustan menos. Y en el resto del mundo pueden ver una larga lista de países que también van caminando en esa misma dirección.
Y esto también es muy importante, la realidad del autocultivo en el mundo basado en los derechos, que es un enfoque de derechos, y en la experiencia clínica. El autocultivo, es decir, el cultivo personal, que yo cultive mis plantas en mi propia casa, está regulado, o sea, sabemos cuánto podemos cultivar en Canadá, en Uruguay, en República Checa, en Argentina, ahora se acaba de estar regulando esto, en Canberra, Australia, y en 13 estados de Estados Unidos. Eso quiere decir que está claramente regulado y está descriminalizado, es decir, no está detallado cuánto se puede o cuánto no, pero no es figura de persecución penal en Australia del Sur, Colombia, Chile, Jamaica, Holanda, España, Suiza, Bélgica y Costa Rica. Bueno, la experiencia clínica, es importante decirlo, se ha adelantado la investigación científica, por lo que les explicaba antes. Esta prohibición hizo muy lento el proceso de investigación científica, pero la experiencia clínica se siguió desarrollando igual porque las personas obviamente pueden cultivar esta planta y lo han hecho y por décadas se ha venido haciendo a pesar de que las regulaciones en muchos países lo impedían. Y entonces tenemos todos estos países, no voy a detallar, que acceden a los diferentes productos detallados, ¿cierto?, derivados del cannabis. Los últimos avances en la región, esto es bien importante y bien significativo. Argentina, ahora en julio, recién, leamos un poquito qué dicen las imágenes, cannabis medicinal. Aquí el Consejo Consultivo está conformado por la sociedad civil y dicen que el Ministerio de Salud nos escuchó desde el comienzo. Qué suerte. El autocultivo medicinal es el primer paso de Argentina para regular el cannabis. Y esto es muy importante porque en el fondo Argentina está abriendo 3 vías de acceso. El paciente puede escoger si prefiere autocultivar, pertenecer a un cultivo solidario o cultivo colectivo, o proveerse en farmacia. Y ojo, en el caso de proveerse en farmacia, el Estado va a financiar esos productos que van a ser también generados y producidos en Argentina, para dejarlo claro. Eso es muy importante, estos avances, porque incorpora el autocultivo. Y en Paraguay, recientemente también el Congreso sancionó la ley que despenaliza el autocultivo medicinal, y esta ha sido una lucha muy importante de las madres, de Mamá Cultiva, Paraguay y otras organizaciones. En este momento están con un veto presidencial, fue aprobado en ambas cámaras y están con un veto presidencial en Paraguay y esperamos que esto se pueda superar, por supuesto. Estados Unidos, como contábamos, fue el país que impulsó la prohibición, ¿cierto?, hacia todo el mundo, y resulta que hoy día tienen 34 estados que regulan el cannabis de alguna manera, y el Congreso va a votar este año la despenalización a nivel federal. Así que también eso, nos imaginamos que si el país que impulsó la prohibición cambia de perspectiva, bueno, eso traerá un efecto cascada también a todo el resto de los países que imitaron este camino fallido, por cierto, totalmente fallido. Vamos a ver un poquito de revisión de evidencia actual. Aquí escuchamos desgraciadamente a veces a sectores del gremio médico desinformados con este tema, que no tienen suficiente conocimiento, no se han dedicado a esto en particular y desconocen esta realidad, y ya vamos a hablar un poquito de eso. Solamente hacer una reseña: la Academia Nacional de Ciencia, Medicina e Ingeniería de Estados Unidos, probablemente de los reportes más sólidos, que nos dice con toda claridad que existe máximo nivel de evidencia para el manejo de dolor crónico, para la espasticidad en esclerosis múltiple y para las náuseas en pacientes que estén cursando con quimioterapia. Importantísimo, esto dice la Academia Americana de Ciencia, Medicina e Ingeniería. Y que tampoco se encontró ningún vínculo entre fumar marihuana y cáncer de pulmón, ningún vínculo con efecto de puerta de entrada a otras drogas y ningún vínculo con el uso de cannabis y mortalidad o accidentes ocupacionales. Gran preferencia, aquí vemos un informe, gran preferencia, un 94% de pacientes, estos fueron miles de pacientes encuestados, mejoró sus condiciones médicas, ayudando a reemplazar, y aquí viene un punto importante, otros medicamentos recetados. Ya, vamos a dejar eso ahí. Acá, bueno, otra lámina que habla de lo mismo. Desde la medicina basada en la evidencia existe hoy día, entonces, esta evidencia concluyente, sustancial que les acabo de mencionar. Pero hay muchos mitos aquí en esto, ¿cierto? Escuchamos frecuentemente, y lo escuchamos con el actual director de Senda, y con, bueno, y otros que ha habido. Escuchamos también con el anterior ministro de Salud, esta idea de que si quiere hablar del cannabis, aunque sea cannabis medicinal, baja la percepción de riesgo y se van a disparar los consumos, ¿cierto? Que regular en el fondo va a perjudicar a los adolescentes. Bueno, basémonos en la evidencia. La evidencia dice lo contrario, y ahí por eso le estoy mostrando este reporte federal de Estados Unidos, en que, para sorpresa de la NIDA, que viene a ser como el Senda de allá, al contrario de lo que ellos pensaron que iban a encontrar, se dieron cuenta que a medida que más estados legalizaban, bajaban los problemas de consumo adolescente o consumo juvenil. Ahí vemos una publicación de un estudio en una revista científica en que nos dice exactamente eso. Y lo decimos porque aquí se han generado verdaderas campañas del terror, en ese sentido, como de que regular el uso adulto, regular el uso medicinal, va a hacer que sí o sí los menores de edad consuman más. Eso es falso.
Aquí vemos también en Uruguay, no pasó eso, vemos un estudio en que se muestra que el impacto de la legalización en Uruguay no afectó el uso del cannabis en adolescentes. Y esta lámina que ven al otro lado es bien interesante, porque aquí hemos visto siempre a Hacienda en los últimos años hablar de cómo se dispara el consumo escolar de cannabis. Y ponen como referencia desde el año 2010 en adelante, pero resulta que se les olvida mencionar un detalle. Cuando se instala la discusión del cannabis medicinal en Chile con fuerza, toma los medios, ¿cierto? Realmente permea nuestra sociedad, eso fue el año 2015, por primera vez se quiebra la curva de consumo escolar en Chile. Miren el gráfico, y ese gráfico es del propio Senda, pero en la forma en que muestran sus datos esconden aquello, ¿ya? Entonces esto es súper importante tenerlo claro. El quiebre de la curva del consumo escolar se produjo en el año 2015 con la irrupción del cannabis medicinal. ¿Por qué? Probablemente al ver más educación comunitaria, más socialización del tema, mayor información, acceso a información más confiable, también las personas logran tomar mayores medidas de autocuidado y cuidado de sus grupos familiares, ¿cierto? Entonces empieza a haber una mayor educación. Con mayor educación hay menor daño, eso siempre es así. Y vamos al caso de Canadá, que hace un año legalizó ya no solo el uso medicinal lo legalizó hace 20 años, esto fue el uso adulto. Y miren lo que ocurrió en Canadá. El primer año el consumo entre jóvenes entre 15 y 17 años bajó casi a la mitad. O sea, se legaliza el uso adulto del cannabis, se logra controlar esta situación de mejor manera y el consumo baja casi a la mitad. Otra cosa importante era que el 52% de las personas ya acuden al mercado regulado, por lo tanto dejaron de vincularse con redes ilícitas, digamos, y eso por supuesto que también es fundamental. Entonces no nos olvidemos que en Canadá el foco para legalizar fue reducir el uso entre los jóvenes y quitarle ganancias al crimen organizado. O sea, esas son, y lo mismo que Uruguay, fueron las mismas razones que esgrimió Uruguay para regular de mejor manera. Entonces, con esto, por favor, yo quiero que nos hagamos cargo de que el Senda miente, ¿ya? A que sea así de concreto y claro, Senda miente. Y la verdad es que, bueno, en muchas otras cosas, no solo en esto. En Chile, vamos a ir entonces a nuestra realidad local. ¿Cuál es? Porque esta es la gran duda. ¿Se puede o no se puede usar cannabis en Chile? ¿Se puede o no se puede cultivar cannabis en Chile? ¿Cómo es posible que entonces la gente, si es que se puede, se la lleven detenida? Bueno, eso es lo que vamos justamente a entrar ahora. La ley de drogas en Chile es la ley 20.000, que está vigente desde el año 2005 y que busca combatir y perseguir el narcotráfico, tanto el microtráfico como el gran tráfico, ¿cierto? Pero que exceptúa el uso personal. Entonces, la ley 20.000 prohíbe el consumo de la vía pública, porte, transporte, cultivo y venta de cannabis en cualquiera de sus formatos, y aquí viene lo importante, exceptuando el uso personal exclusivo y próximo en el tiempo y para un tratamiento médico en sus artículos 4, 8 y 50. Veámoslo más en detalle. Este es el artículo 4 de la ley 20.000, donde se dice todo cómo serán castigados, ¿cierto?, quienes sean sorprendidos con pequeñas cantidades de sustancias, drogas, ¿cierto?, y se fijan al final del párrafo que dice, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso, consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Es decir, este artículo que se refiere al porte, posesión y transporte hace la excepción si estamos hablando de uso personal o de uso médico. Después vamos al siguiente artículo mencionado, el artículo 8. Este artículo tiene que ver con el cultivo y justamente también todas las penalizaciones a quien cultive, siempre coseche sin la correspondiente autorización, ¿cierto? Salvo que, nuevamente, se trate de un consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo y ahí dice, en cuyo caso se le aplicarán las sanciones del artículo 50, que ya las vamos a ver. Esto es muy importante porque aquí nos muestra con claridad que cuando hablamos de un cultivo para uso personal o uso medicinal, no se requiere autorización del Servicio Agrícola Ganadero. El Servicio Agrícola Ganadero autoriza cultivos industriales, no individuales. Entonces, este es un error cada vez que el ente persecutor o las policías dicen, ¿y dónde está su permiso del SAC? No existen los permisos del SAC y nadie está obligado a lo imposible. El Estado no puede pedirte un documento que no entrega, que no existe. Eso es una falacia, es un engaño. Entonces, eso con respecto al cultivo. Y cuando vamos a este artículo 50, que decimos, bueno, pero podrán aplicarnos algunas faltas, ¿cierto? Aquí se refiere a la falta de quienes consumen en lugares públicos y que pueden ser asistencia a programas de prevención, servicios comunitarios, pero si vamos al final de este artículo 50, ni siquiera se le considera una falta ninguno del cultivo para uso medicinal porque se entenderá, fíjense al final, está destacado,
justificado el uso, consumo, porte o tenencia de alguna de dichas sustancias para la atención de un tratamiento médico. Es decir, es totalmente lícito el autocultivo, el cultivo personal y el cultivo asociativo, ya lo vamos a ver, cuando es para un tratamiento médico y también para el uso personal exclusivo y próximo en el tiempo. Entonces, para más abundar, el cannabis se puede prescribir en Chile vía autocultivo, y eso es lo que dice el artículo 6 de la ley 20.000, que justamente va a penalizar, sancionar a aquel médico, odontólogo o veterinario que la recete sin la debida necesidad. Es decir, cuando es con la debida necesidad, está dentro del marco legal. Espero que esto haya quedado súper claro. Todas las preguntas las pueden ir anotando para que después las vayamos a hacer todas al final. Ahí vi que estaban haciendo algunas preguntas. Pero el vía autocultivo no es la única vía en la que se puede prescribir el cannabis en Chile. Desde el año, y esto es súper interesante, ¿por qué? Porque aquí todavía vemos autoridades que siguen diciendo que el cannabis no tiene uso medicinal. Pero se les olvida un detalle importante. El año 2015 el Estado chileno tomó una decisión al respecto y mediante el decreto 84 legalizó en la vía farmacéutica del cannabis en Chile, cuando modificó los decretos supremos 404 y 405. Y esto fue tomando en cuenta la Cámara de Diputados en una tramitación de lo que se llamaba la ley de autocultivo, que quedó ahí en el camino, pero también en base a una mesa técnica del ISP y otra mesa técnica del Ministerio de Salud. Con esa información técnica se evaluó, se decidió que efectivamente había suficiente peso para aquello y se emite este decreto 84. ¿Qué dice? Justamente, aquí están las modificaciones que se incorporan, en que, y aquí está, el cannabis y sus derivados salen de la lista 1, que es la lista de sustancias peligrosas sin usos médicos, y se incorpora a la lista 2. Aquí está lo que muestra aquello que estoy diciendo. Y vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que dice realmente este decreto del año 2015? Con todo, el Instituto de Salud Pública podrá autorizar y controlar el uso de cannabis, resina de cannabis, extracto y tinturas de cannabis para la elaboración de productos farmacéuticos de uso humano y podrán entonces venderse en farmacias o laboratorios mediante receta médica retenida con control de existencia. Es decir, la vía farmacéutica también está legalizada en Chile. ¿Por qué lo quiero mostrar? Porque esto da cuenta del absurdo de aquellos representantes del Estado hoy día que siguen negando el uso medicinal del cannabis cuando el Estado de Chile ya tomó esta definición el año 2015. Eso para dejarlo totalmente claro. Con esta referencia, sabemos que el autocultivo es lícito y que la vía farmacéutica es lícita. Les queremos mostrar un poquito cuál es nuestra experiencia clínica, o sea, qué pasa realmente con los pacientes cuando incorporan el uso medicinal del cannabis. Los motivos de consulta de Fundación Daya son todos esos que ven ahí. No sé si ya apareció la lámina, pero la verdad es que tenemos una tremenda lista de patologías del área reumatológica, traumatológica, neurológica, dolor crónico, oncológica, dermatológica, salud mental y otras. Es decir, vastas áreas de aplicación, una gran versatilidad terapéutica, porque tenemos receptores endocannabinoides en todo nuestro organismo. Esto explica esta versatilidad también. En Fundación Daya, el principal motivo de consulta, vemos ahí, es dolor crónico. Dolor crónico. Esta es una encuesta que se hizo a 13.500 pacientes. Hemos atendido más de 63.000 pacientes, pero esta encuesta se aplicó en 13.500. 45% lo usa por dolor crónico. Va a Fundación Daya, consulta por dolor crónico. Por el área neurológica, 25%, oncológica, 16%. En mujeres es mayor, 53% lo usa por dolor crónico. Realmente el dolor crónico es muy importante en Chile en ese sentido. Es una prevalencia muy alta. El área neurológica, 19%. En hombres es un poquito menos el dolor crónico, un 32% el motivo de consulta. Neurológica, oncológica, salud mental, así se repite un poquitito. Y en esta encuesta de seguimiento, cuando le preguntamos a los pacientes por los resultados de su tratamiento, un 38% nos dice que han sido muy eficientes, un 46% eficientes y el resto regulares y 3% solamente deficientes. Es decir, nos da un total de un 84% que considera que es eficientes o muy eficiente, o sea, un muy buen resultado. Frente a la pregunta de qué productos utiliza, los pacientes combinan productos en su mayoría, usan macerados en aceite en 34%, resina que es más concentrada un 15% y flores en un 3% y la combinación de todos ellos. Y frente a la pregunta si está cultivando, estos pacientes, el 71% nos dice que sí, que están ejerciendo su derecho a cultivar.
porque hoy, bueno, ya vamos a ver, es la principal vía de acceso que tenemos hoy en Chile. Ahora, ¿qué ocurre? Como vimos, es lícito el autocultivo, también la vía farmacéutica, pero esto no se respeta y seguimos siendo perseguidos, allanados, las plantas incautadas, tratados como delincuentes, tratados como traficantes. Frente a esa constante vulneración de derechos de pacientes y usuarios, marchamos y seguimos manifestando. Aquí hay algunas imágenes que les comparto de lo que fue la marcha del 2018, masivas. Para que sepan, son de las marchas del cannabis más grandes del mundo, a pesar de que no somos ni con lejos el país más grande del mundo, pero sí tenemos las marchas por el cannabis más grande del mundo. Hay algunas imágenes con Paulina Bobadilla, con activistas, también con todo el mundo del uso adulto del cannabis y del uso medicinal del cannabis. Unas imágenes de la marcha del 2019, la última. Este año, por supuesto, no tuvimos marcha. El próximo año tendremos que tomar revancha con más fuerza, pero esperemos que no sea necesario, esperemos que el próximo año ya esto esté resuelto. Y aquí esto es importante porque se suman los adultos mayores también a esta lucha, ¿cierto? Ahí vemos al director de Tata Cultiva, una fundación, y ese afiche hermoso que dice, ese lienzo, libertad terapéutica para la tercera edad ahora. Esto es muy interesante cómo se suma un nuevo actor. Hemos hecho un trabajo, esto lo voy a pasar rápido, años insistiendo, mesas de trabajo con policías, con PDI, con carabineros, haciendo todos nuestros intentos por aportar este cambio de paradigma, explicando y mostrando el hecho de lo lícito de lo que estamos hablando. Hemos trabajado en seminarios con la Defensoría Penal Pública, con la Asociación de Magistrados, con la Fiscalía, educando, socializando, mostrando esta mirada, hemos sido incansables en eso. Cuesta ir cambiando esta mirada, pero es muy importante el acompañamiento jurídico que hacemos a los pacientes cuando son víctimas de esta persecución, de esta injusta criminalización. Trabajamos en coordinación con la Defensoría Penal Pública, que ha sido un actor relevante, fundamental en la defensa de los derechos, la dignidad, ¿cierto?, la salud y la vida de estos pacientes. Y con Fundación Daya, ¿qué hacemos? Aportamos testigos expertos, peritos médicos y científicos, asesoramos a defensores públicos y privados, hacemos contención psicoemocional a los pacientes criminalizados, sus familias, porque créanme que es muy dramático lo que ahí ocurre, y visibilizamos los casos de criminalización y vulneración de derechos. Con eso trabajamos con la Defensoría Penal Pública. La justicia, ¿qué ha dicho la justicia? Respalda el uso personal del cannabis una y otra vez. Aquí vemos al ex vocero de la Corte Suprema diciendo, ¿cierto?, cuando se trata de un cultivo que es personal o terapéutico, hemos dicho que no estamos en presencia de un delito. La verdad es que cuesta entender cómo a estas alturas todavía, digamos, tenemos que estar sufriendo esta terrible situación. Las fallos de la Corte Suprema van en la misma dirección. Incluso hay un fallo de la Corte Suprema en que declara ilegal el ingreso de los policías a viviendas donde se avisten plantas de marihuana. Es decir, que solo verlas desde la calle ni siquiera habilita a los policías para entrar. ¿Por qué? Porque la mera tenencia de planta no constituye delitos. Pero sabemos que ese derecho es vulnerado una y otra vez. Y en este contexto de pandemia, ¿para qué lo vamos a decir? Una realidad que ya vamos a hablar un poquitito de eso. Mostrarle solamente dos casos de cómo finalmente la justicia resuelve esto. Este es un caso, y lo pongo porque es emblemático, porque era un funcionario de Carabineros, ¿cierto? Y que en una acción de servicio persiguiendo a un delincuente en la Catedral de San Felipe, se cayó de mucha altura, y quedó con daños crónicos, digamos, de dolor crónico, y bueno, fue sorprendido usando cannabis. Lo que hicieron, apartar de la institución, quitarle su pensión, todo lo que correspondía, pero fue absuelto después de que lo acompañamos en este proceso de manera unánime, ya que se estableció que el porte y cultivo de cannabis estaba destinado a la atención del tratamiento médico. Es decir, hasta los uniformados, digamos, tienen derecho y pueden acreditar que esto está dentro de los usos lícitos. Y otra de las noticias importantes para nosotros, un ejemplo solamente, este padre que había sido detenido, que estuvo un mes con arresto domiciliario por cultivar cannabis con prescripción del neurólogo Fundación Daya para su hijo de 8 años con autismo, León. Después de un largo y traumático proceso, Rodrigo fue sobreseído. Voy a leer solamente la parte final del fallo que dice, porque la realización de estas conductas se relacionaban con la explicación arguida por él y su defensa en cuanto a estar destinadas a la atención del tratamiento médico de su hijo, lo que es un eximente de su responsabilidad penal porque justificó su absolución. Ahora, el trauma sufrido por Rodrigo desde su allanamiento, desde su persecución, el estigma social, el estrés postraumático, hace 2 semanas Rodrigo se quitó la vida. Producto de este feroz estrés postraumático que no pudo superar a raíz de la criminalización y la persecución del Estado de Chile. Estas son las consecuencias que tiene esta horrible realidad.
Por eso yo sé que hay personas que a lo mejor son insensibles con este tema o que todavía creen que no es cierto, pero créanme que la realidad cotidiana que enfrentamos es dramática. Sinceramente, yo paso la mitad de mi día conversando con pacientes criminalizados y apoyando y trabajando en la defensa y acompañamiento de ellos. Entonces, esto tiene que parar, esto no puede seguir ocurriendo. También tenemos intervenciones exitosas, a veces, como esto que ocurrió en San Fernando, en que supimos de una paciente, una madre que había sido allanada, cultivaba para su hija, le habían quitado las plantas, se la llevaron detenida. Partimos con mi querida Paulina Bobadilla, Mamá Cultiva, con otros miembros de Fundación Daya, a intervenir ahí justamente en San Fernando, y nos fue bien. Pudimos dialogar con el fiscal, pudimos dialogar con carabineros, y salimos ahí de esa comisaría de San Fernando incluso con la planta de vuelta, con la planta entregada de nuevo. Entonces, este es un caso exitoso, sin que se inicie un proceso judicial, sin que pase toda esta tremenda vulneración tan traumática que viven los pacientes. La autogestión en el uso del cannabis ha sido la clave de América Latina, en que los gobiernos se han demorado mucho más de lo necesario, no han tenido el sentido de urgencia, entonces han sido la sociedad civil que se organiza la que se ha dado respuesta a sus propias necesidades. Y esto ocurre en Chile, en Brasil, en Perú, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Aquí vemos un desfile de fotos que son de distintos países en que vemos que se enfrenta a esta misma realidad. ¿Qué es importante considerar aquí? Y esto es un consenso a nivel latinoamericano, no es algo solo de Chile o Fundación Daya, que para garantizar un acceso democrático al uso medicinal del cannabis, deben estar garantizadas las 3 vías de acceso. El autocultivo como derecho fundamental, el ámbito de nuestra soberanía personal, que al mismo tiempo democratiza el acceso y regula la industria. Allí donde hay autocultivo, la industria abusiva fracasa, no le va bien. Después, los cultivos comunitarios como asociación de derecho privado sin fines de lucro para asegurar la provisión continua de sus miembros y permitir el acceso a personas postradas o inhabilitadas. Y por último, la producción de fitofármacos en base a la planta completa, generando una gama de productos estandarizados de bajo costo. Eso es fundamental, de bajo costo, porque ya vamos a ver, productos carísimos finalmente no cumplen el objetivo, no sirven porque no llegan a la gente. Recetario magistral para formulaciones personalizadas y, por supuesto, esto también genera una oportunidad para crear una nueva industria nacional en estos momentos de crisis, ¿cierto? Que sería muy bueno que se pudiera tomar y decidir desarrollar este sector generando empleo, ¿cierto? Y, por supuesto, con una nueva matriz productiva limpia, ecológica y sustentable. Esto es la mirada, ¿cierto?, regional que hay con respecto a los pilares fundamentales para el acceso al cannabis medicinal. ¿Cómo nos hemos organizado para la acción? Bueno, este camino lo comenzamos en el año 2013. Estas fotos que ven son los primeros talleres que hicimos con pacientes en mi propia casa, donde mismo estoy ahora. Todos los sábados se transformó en este encuentro comunitario de familias que venían trayendo sus dolores, sus penas, sus esperanzas, y en que todo un día compartiendo juntos aprendíamos a preparar estas formulaciones sencillas que permitían devolver alivio, devolver sonrisa a esas familias que se sentían muchas veces sin esperanza, deprimidas. Talleres comunitarios, acoger, educar, acompañar, eso fue lo que comenzamos a hacer, ¿cierto? Ahí ven imágenes de cómo se realizaba efectivamente ahí. Y esto partió con mucha fuerza cuando tuvimos el primer encuentro de epilepsia refractaria ya en el año 2014, en que llegaron 90 familias de todo Chile. Hicimos un llamado por nuestras redes privadas, ¿cierto? Pensamos que llegarían, no sé, unas 10, 12 familias. Nos quedó chico el espacio, llegaron familias que viajaron desde Arica a Coyhaique, desde todo Chile, viajaron toda la noche del viernes para amanecer el sábado en la mañana y nos encontramos con esta tremenda realidad. ¿Y qué vimos ahí? Que las historias eran las mismas, que los doctores no empatizaban con el dolor de la familia, bombas de anticonvulsivantes, operaciones sin buenos resultados, ¿cierto? Depresión de los padres, a veces uno de ellos abandonaba el hogar, familias endeudadas. Bueno, no hay que ser muy astuto para saber cuál de los padres que usualmente que ocurre que abandona el hogar. Hay muchas madres que quedan solas como cuidadoras. Sabemos aquí el rol de cuidadora de las mujeres a cargo de estas difíciles situaciones de salud. Y aquí compartir algunos de los que fueron nuestros primeros pacientes pediátricos, Joaquín, Javiera, Bruno, Guille, León y Cristóbal. Cristóbal nos dejó hace 2 años, después de una hermosa sobrevida de 4 años a su cáncer cerebral. Su único tratamiento fue cannabis. Su padre es neurólogo de Fundación Daya. Y Cristóbal ha sido un ejemplo para nosotros de esta familia hermosa, ¿cierto? En que realmente le pudieron dar esta excelente calidad de vida hasta el último día a su hijo. Pero Joaquín, Javiera, Bruno, León y Guilla están creciendo, están muy bien.
Javiera ya tiene 13 años, Joaquín 15. La verdad es que ha sido muy bonito ver cómo han seguido evolucionando. Todos ellos siguen usando cannabis medicinal, lo mismo que Consuelo, Sofía, Lucas, la otra Sofía, el Martín. ¿Y por qué los nombro? Porque son de estas primeras familias que llegaron en aquella instancia, en esos primeros encuentros que tuvimos. Y así es como nace Mamá Cultiva, al alero de Fundación Daya, esta preciosa organización que le da voz a las madres que con coraje, con valentía, desafiando prohibiciones y regulaciones, la de Chile, créanme, es la menos restrictiva en comparación como era en el resto de los países cuando partimos, que se deciden a cultivar cannabis para devolver calidad de vida a sus hijos. Y este movimiento no se queda solo en Chile, se expande por Latinoamérica, beneficiando a miles de familias, y hoy día Mamá Cultiva está en Argentina, en Paraguay, en Perú, en Colombia, en México. Así que tremendo movimiento internacional de mujeres. Aquí las mujeres la llevan realmente en la expansión y la apertura del cannabis, la lucha, el coraje. Hemos sido las mujeres las que lo hemos tenido y lo hemos empujado. Y como les contábamos, se suman otros compañeros de ruta, los adultos mayores, la tercera edad, otro tremendo grupo muy beneficiado con el uso medicinal del cannabis. Esta no es una foto publicitaria, es un paciente real, con sus plantas reales, ¿cierto?, ejerciendo su derecho a autocultivar. Y en compañeros de ruta también se nos suman estos otros aliados, estos otros que se benefician, que son nuestras mascotas. El uso veterinario del cannabis también tiene un auge impresionante. De hecho, vamos a dictar un curso ahora el próximo mes para veterinarios. Hemos hecho otros anteriormente, participamos en congresos internacionales. Muy importante también cómo se puede utilizar el cannabis para beneficiar a nuestras mascotas. Hay otra imagen, nuestra Panchita, la veterinaria Fundación Daya. Fundación Daya lanzó terapias con marihuana para perros y gatos. Les voy a contar algo bien curioso. Cuando hacemos noticias o hacemos publicaciones con el uso veterinario, nos va mucho mejor, la prensa y los medios lo toman, mucho más que cuando se trata de personas. Es bien increíble eso, pero bueno, así ocurre, ¿no? Casa Daya, les queremos mostrar un poquito de cómo es nuestro centro. Así trabajamos nuestra fundación, recibiendo a los pacientes en un ambiente cálido, queriendo salir de este trauma en que muchas veces se encuentran, esta experiencia de no ser mirado a los ojos, no ser atendidos de una forma horizontal, ¿cierto? No ser respondida a sus dudas. Tratamos de generar una experiencia a los pacientes totalmente distinta en ese sentido. Y aunque les extrañe a mí, yo sé que están comentando, Mish, el ministro de Salud, efectivamente, esta foto fue en septiembre del año pasado que el doctor París visitó Fundación Daya. Ya vamos a ver otras imágenes de aquello. Y sí, el doctor París está totalmente al tanto y de hecho ha felicitado a la organización de Mamá Cultiva y Fundación Daya por el gran trabajo hecho. Pero en este contexto, digamos, en su nuevo rol, por supuesto que es un poco más difícil, no hemos tenido diálogos al respecto aún. Pero esperamos que esto traiga algo de racionalidad, ¿cierto? Y de apertura también a lo que viene para adelante. ¿En qué nos centramos nosotros en Fundación Daya con nuestro equipo de terapeutas, de médicos? Y eso tratamos de enseñar: acoger, escuchar, contener, dignificar, educar, acompañar, cuidar. La mercantilización de la salud en nuestro país ha generado este tremendo daño en que los pacientes se sienten tratados como un conjunto de síntomas, como un número más, en que se ha perdido la dignidad de los pacientes. Y no necesariamente por responsabilidad de los médicos. Los propios médicos se ven obligados a atender a 5 pacientes en 1 hora, sin el tiempo mínimo necesario para poder acoger a ese ser humano que tiene al frente en su integralidad, ¿cierto? Entonces nos rebelamos frente a eso y por eso nuestras atenciones duran 1 hora, más de 63.000 pacientes atendidos. En este contexto de COVID trabajamos con telemedicina y estamos atendiendo más de 200 pacientes semanales vía online, y los talleres y todas nuestras actividades se siguen haciendo vía online, la verdad es que con muchísimo éxito. También nos concentramos, por lo que decíamos antes, por la falta de médicos que acompañen a todos los pacientes, nos concentramos y nos enfocamos en educar a médicos y profesionales de la salud que buscan capacitación. Entre el 2018 y el 2020 hemos capacitado a más de 300 profesionales de la salud para que justamente puedan hacer esto, y cuando los capacitamos también les mostramos la parte práctica. Ahí vemos a los médicos y otros profesionales de la salud asistiendo a un taller de preparados, porque ellos deben comprender también todos estos aspectos que son los que finalmente sus pacientes van a implementar. Tienen que estarlo. El paciente es el protagonista, los terapeutas y médicos y todo el resto debe ir acompañando este camino en que el paciente toma las decisiones y por lo tanto debe conocer esta materia también. Generamos encuentros entre médicos y pacientes para horizontalizar la relación en la misma línea de lo que vamos planteando. Ahí vemos a 5 maravillosos profesionales de la salud, expertos en cannabis medicinal, dialogando con una audiencia de pacientes.
Esto es lo que debe repetirse y hacerse cada vez más. Y por supuesto que también educamos a la comunidad, no solo a los médicos y pacientes, centros comunitarios, deportivos, todo tipo de organizaciones sociales que nos llaman, que nos piden, que quieren saber, ahí vamos, por supuesto. Y esto también incluye a las grandes audiencias, universidades, municipios, teatros municipales, digamos que convocamos este tipo de audiencias que ven aquí, lo que muestra el tremendo interés que genera, por supuesto, este tema. Y, por supuesto, que en Fundación Daya seguimos con esta tradición que empezamos en el patio de mi casa hace tantos años atrás y hacemos talleres de autocultivo preparados para los pacientes todas las semanas. Empoderamiento y educación comunitaria. Ese es nuestro foco. Para allá nos concentramos. No queremos pacientes rebaños que obedezcan a un médico porque es lo que dijo el médico. Queremos que entiendan su proceso, que comprendan su patología, que se empoderen de su proceso de recuperación de la salud. A eso apuntamos y que exijan sus derechos, por supuesto. Hacemos seminarios internacionales, hemos hecho 5 versiones con asistentes de 11 países, tanto como público como expositores, un éxito muy, muy grande. El último fue en octubre del año pasado, a una semana antes del estallido social, tuvimos nuestro último seminario internacional en que tuvimos también grandes expositores y, como pueden ver, al ex vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna, abriendo nuestro seminario, y al doctor Enrique París, actual ministro de Salud, abriendo nuestro seminario también. Y ese video está disponible en YouTube. Pueden ver el discurso del doctor París en YouTube. Lo buscan, es fácil de encontrar. Y van a ver los largos 7 minutos que habla apoyando el uso medicinal del cannabis. Yo no me voy a explayar más allá de eso. En cuarentena, por supuesto, algunas imágenes de todas las cosas que hacemos, talleres de cultivo, terapia complementaria, el ABC, el sistema endocannabinoide, cannabis y depresión, cannabis y cuidados paliativos. Estamos fuertemente comprometidos con la educación comunitaria y por eso todas estas actividades las estamos haciendo de forma permanente, horizontalizando, democratizando el acceso a la información y el conocimiento. Vamos a la siguiente. Bueno, esto también hemos logrado, hemos sido invitados a muchos países a exponer esto en la región. Hemos estado en Uruguay, en Brasil, en México, en Argentina, en España, en Perú, Costa Rica, Colombia, Panamá. Nuestro país ha sido referente, inspiración. El trabajo que hemos impulsado desde nuestra organización ha sido referente en toda Latinoamérica para impulsar este desarrollo. Y hemos participado en los procesos legislativos de Ecuador y de Paraguay. Hemos sido invitados a exponer en sus sesiones, tanto en la Cámara de Diputados y Senado. Lo mismo ocurrió en una sesión en Río de Janeiro y otra también en México, en el estado de Hidalgo. Por lo tanto, también colaboramos con los procesos legislativos de los otros países. ¿Qué ha pasado en Chile? Como sufrimos esta situación de que, a pesar de la legalidad que ya vimos, los pacientes siguen siendo cultivados, perseguidos, no solo marchamos, sino que se impulsó, la diputada Carol Cariola, con otro grupo de parlamentarios, impulsaron lo que se ha conocido como Ley Cultivo Seguro. Voy a tomar un poquito de agua antes de seguir. Ya se me seca un poquito la boca porque es harto que hablar. En abril de 2018, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprueba por unanimidad la Ley Cultivo Seguro. ¿De qué se trata la Ley Cultivo Seguro? Es una pequeña modificación al Código Sanitario que dice nada más que, existiendo la prescripción médica, en una primera instancia no podrán ser incautadas las plantas de los pacientes. Es decir, restituye la presunción de inocencia. No hace nada más que aquello, solo restituye la presunción de inocencia. Y se aprobó por unanimidad en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y pasó entonces a la sala plena, ¿cierto? Ahí vemos imágenes de lo que fue la comisión y cuando se tuvo ese triunfo. Y antes de que se discutiera en la sala plena, ¿qué pasó? Surgen las resistencias. Inesperado descubrimiento. Científicos chilenos concluyen que el cannabis medicinal no sirve y enviarán carta al Congreso. Una investigación que la verdad es que no vamos a entrar en eso, los detalles aquí, los fines políticos. Colegio Médico llama al Senado a la cautela por proyecto sobre la ley de uso medicinal. Comunidad científica chilena asegura que el uso medicinal del cannabis no produce mejoría en enfermos. Duele ver tanta ignorancia reflejada en estas declaraciones. La verdad es que es muy, muy lamentable. A pesar de aquello, en la sala se aprobó también por 121 votos a favor, el 88% de los votos, impresionante, 88% de aprobación, un gran triunfo. Esto quiere decir que obviamente este triunfo esta mirada fue acogida bien transversalmente, ¿cierto? Y por supuesto que ¿qué pasó? Pasamos al Senado y llegamos a la Comisión de Salud del Senado, donde me tocó exponer a mí, expuso el magistrado Lamberto Cisterna, Paulina Bobadilla, también de Mamá Cultiva,
Y, por supuesto, surgieron nuevas resistencias. Y aquí hace su entrada triunfal el Colegio Médico. Desgraciadamente es muy lamentable, reconociendo que ha tenido un rol que ha aportado en el contexto de la pandemia, del estallido social. Aquí en esto la verdad es que no podemos entender el cómo un gremio hoy día dirigido por una mujer joven, de izquierda, digamos, cae en esta trampa, porque realmente es una trampa, yo creo, la que le pusieron, porque aquí emitieron un informe que es una vergüenza, realmente es una vergüenza, esto ya ha sido desacreditado públicamente en todas partes, y esto tuvo un fin político, por supuesto. Y el director de Senda, miren qué nos dice, llama a Fundación Daya a no podemos jugar a ser curanderos, imagínense. La evidencia es contundente en cuanto a que no existe el uso medicinal de la marihuana. Le mostramos la evidencia internacional, le mostramos todos los países que están regulando. Esto es una locura, un despropósito. Y ahí empieza como esta persecución. Frente a esto nos fuimos a manifestar frente al Colegio Médico, por supuesto, no íbamos a hacer menos. Pero fíjense que ese día que nos fuimos a manifestar, sacaron la placa que decía Colegio Médico, la retiraron, para que las fotos que pudiéramos tomar no se viera que decía Colegio Médico, pero ustedes lo conocen perfectamente, saben que ahí estamos frente al Colegio Médico manifestándonos realmente por esta vergüenza de informe que con fines políticos para detener el avance de la defensa de los derechos, manipulados no sé por quién, digamos, impulsaron. Nos manifestamos ahí y se conformó la bancada transversal por la ley Cultivo Seguro. Con apoyo, ¿cierto?, de ambas, de la Cámara Alta y la Cámara Baja, y diputados también de todos los colores. Y aquí, bueno, y desde ese momento, esto fue ya a finales en septiembre del año pasado, ¿cierto? Y de luego nos vino nuestro estallido, ¿cierto? Vino todo lo que empezó a pasar aquí, vino este proceso que se empieza a desencadenar, y por supuesto que la comunidad canábica no se queda atrás, se hace parte de esto y comenzamos a participar en cabildos, en asambleas, ¿cierto? En estos procesos tan interesantes en que se pudo incorporar la visión y empiezan a hacerse todas estas actividades, estos conversatorios, en que se empieza a poner el foco en la Constitución, ¿cierto? Y se empieza a trabajar en esa dirección. Es por eso comparto estas imágenes. Ahí, bueno, ahí tenemos también a la feria apoyándonos. Tenemos, la verdad es que el apoyo ciudadano, hay que decirlo, en Chile es un tremendo apoyo ciudadano el que hay al uso medicinal del cannabis, 80%, y a la legalización total un 48%, no es malo, pero 80% de los chilenos están totalmente a favor de esto. Y en el contexto, bueno, del estallido, ahí por supuesto que estuvimos presentes en Plaza Dignidad, las mujeres canábicas, algunas imágenes, legalización, ahí con pacientes, manifestándonos con pacientes, con Alejandra ahí, que es un emblema también ya de Plaza Dignidad, con nuestro pequeño Javier también, que todos los viernes iba con su familia a entregar refrescos y bebidas a los primera línea, ¿cierto?, a acompañarlo. Estuvimos, la verdad es que muy importante acompañando este proceso, siendo parte, porque de alguna manera por Dios que nos sentimos también perseguidos, estigmatizados por este Estado que nos violenta, que niega nuestros derechos, que quiere tapar el sol con un dedo. Así que vivimos con mucha alegría, con mucha emoción, además ver todos los viernes en Plaza Dignidad el tremendo apoyo que este tema, que esta causa y que nuestra organización tiene. La verdad que fue sumamente impresionante esas viernes en que ningún político podía aparecerse por ahí, pero por Fundación Daya era aplaudida, ¿cierto?, cuando estábamos por ahí. Hay que ser sinceros en esa realidad. Y ahí nos damos cuenta de este tremendo apoyo popular que hay en esto. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante seguir manifestándolo? Porque esta es la realidad. Porque siguen deteniendo a las personas, porque tenemos que protestar cada vez que detienen a un paciente. ¿Qué nos pasó con Vilda Mesa, paciente emblemática de Fundación Daya, parapléjica, consumía cannabis para su dolor? Fue allanada por la policía, sufrió un largo proceso. En la semana en que fue sobreseída, el día lunes 10 de agosto, ella sufriendo tremendamente porque sin cannabis tenía que elevar mucho sus dosis de derivados de morfina, ¿cierto? Y en una crisis de dolor fue sobreseída el día lunes. La fiscalía dijo que iba a usar sus 5 días para apelar, ¿cierto?, para recurrir de nulidad, porque quería insistir en que Vilda era traficante. Vilda falleció el jueves de esa misma semana, en una crisis de dolor en que no tuvo acceso al uso medicinal del cannabis. Su único sueño era ver restituida su honra, siendo sobreseída, y poder volver a cultivar. Yo hablé 2 días antes de su fallecimiento y de verdad también se nos parte el corazón. Otra víctima de la persecución del Estado de Chile al cannabis medicinal. Y aquí, ojo, y esto es lo que hay que entender, quienes se oponen al derecho al autocultivo están de acuerdo con que se persiga y se criminalice a los pacientes, así de corta. Y perdón que lo diga así, el Colegio Médico, con isque a la presidencia, al oponerse
Y negar esta realidad está favoreciendo que los pacientes sean perseguidos, criminalizados y que incluso esto termine con la vida de ellos. Así de serio es lo que estamos hablando. Esto no es chiste, esto no es broma. Estamos hablando de las vidas de las personas, de la dignidad de las personas, de la libertad de las personas. Y esto, por supuesto, que en el contexto que estamos viviendo es sumamente importante. Y por eso que hemos hecho este último tiempo conversatorios, persecución de mujeres cultivadoras de cannabis en Chile, una dramática realidad, escuchando, dándole voz a las mujeres que son perseguidas. Y aquí también aparece un nuevo elemento que tiene que ver con la violencia de género. Muchas de las mujeres criminalizadas por cultivo de cannabis han sido denunciadas por sus exparejas, ya sea por despecho o porque están disputando en tribunales de familia, pensiones o tuición de los hijos compartidos. Y se utiliza arteramente esta denuncia para perjudicar entonces una nueva herramienta de violencia de género, hemos visto en esta denuncia. Y estos conversatorios ocurren en toda la región, ahí vemos también, les compartimos, América Latina, ese es un tema de América Latina, de la lucha de las mujeres en Latinoamérica por defender el derecho al autocultivo. En este mismo sentido hicimos ahora recién, el 14 y 15 de septiembre, un seminario en conjunto con la Defensoría Penal Pública que se llamó Cannabis, Salud y Derechos Humanos, Fundamentos y Experiencia para la Defensa de Usuarios y Pacientes, en que estuvo también Lamberto Cisterna, nuestra directora de investigación, la doctora en biotecnología Nicolás Kertegaray, Paulina Bobadilla, Claudio Fierro, que es jefe de la unidad de corte de la Defensoría Penal Pública, el doctor Diego Cruz, y pacientes criminalizadas también, y Marión Puga, abogada que logró el sobreseimiento de un cultivo colectivo, porque los cultivos colectivos también son ilícitos en Chile. Tan importante ha sido este tema de las mujeres criminalizadas que esto fue incorporado a la agenda de género y COVID de la presidencia del Senado, en que participamos junto a 80 organizaciones de mujeres. ¿Y qué es lo que dice con respecto a este tema en particular, esta agenda género y COVID? Asegurar respeto a madres y mujeres que ejercen el derecho existente a cultivar cannabis para uso medicinal, evitando allanamientos e incautaciones, situaciones de gran violencia y abuso hacia ellas y sus familias. Esto es parte entonces de la agenda de género y además de eso, la senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado, le mandó una carta a la presidenta de la Comisión de Salud, Carolina Goich, para que ponga en tabla la ley Cultivo Seguro. La ley Cultivo Seguro no avanzó más porque Carolina Goich no se allanó a entregar su voto para que tuviéramos mayoría en la comisión y ahora que preside la comisión, a pesar de que la presidenta del Senado le pidió esto, no se ha dignado ponerla en tabla. Ella otra vez, comentó alguien ahí, sí, ella otra vez. Impresionante. Entonces, aquí lo que hay que entender, que estar en contra del autocultivo es estar de acuerdo con que encarcelen y persigan a las personas. De eso estamos hablando. Entonces, por favor, no estamos hablando de si yo estoy convencido de cuánta evidencia hay, si a mí me gusta o no me gusta. Estamos hablando de derechos. Lo mismo que pasa con el aborto. Nadie te va a obligar a ti que abortes. Estamos hablando de un derecho, aunque no lo ejerzas para ti mismo, ¿no? Lo mismo pasa con el matrimonio igualitario. Estamos hablando de derechos, no de causas valóricas, sino que de derechos. De eso se trata acá. Y desgraciadamente ha sido así. Y hoy día confrontamos un nuevo peligro, porque el Ejecutivo, ¿cierto? Piñera, presentó una que se ha conocido, una ley, un proyecto de ley que se ha conocido como ley antinarcos. Exactamente, alguien dice, mi cuerpo, mi territorio, yo decido, por supuesto que sí, ya vamos a ir a eso. Esta ley antinarcos, por supuesto que suena muy bien, todos dicen, sí, persigamos con más fuerza a los narcos. ¿A quién le puede parecer mal aquello, cierto? Pero cuando ponemos atención en el proyecto de ley, nos damos cuenta que el foco está puesto en borrar los límites entre el microtráfico y el uso personal, por lo tanto dejando en mayor vulnerabilidad aún a los usuarios personales que hoy día portan, cultivan, transportan o consumen cannabis. Entonces logramos levantar la alerta y hoy día tenemos retrasado este proyecto que era uno de los 13 proyectos de ley que los camioneros exigían, ¿cierto? Y entonces tenemos aquí, porque aquí ya se metió este tema de que esto no puede ser. Obviamente nadie de la Comisión de Constitución está de acuerdo con que una ley perjudique a los usuarios. Aquí hay un consenso en la Comisión de Constitución, ¿cierto? De que obviamente estamos frente a un derecho, que la ley no puede buscar, no puede castigar a los usuarios, sino que hay que diferenciar. Así que se está preparando desde la sociedad civil una propuesta regulatoria, ya que se abrió el espacio en la Comisión de Constitución. Es decir, ya que el Senado, la Comisión de Salud del Senado no retoma la discusión de ley cultivo seguro, bueno, nos abrió la ventana en la ley antinarco para avanzar con estas indicaciones, así que atentos, este jueves continúa la discusión. Acá, bueno, estamos acercándonos al final, queremos compartir un pequeño instructivo ante un procedimiento policial, si tú tienes tus plantas, ¿qué hacer?
no deje ingresar a su casa Carabineros o PDI si no tienen orden judicial para hacerlo. Si a pesar de ello insisten en entrar o dicen tener orden verbal, no se los impida, pero abstenerse de firmar la autorización de ingreso al domicilio. Si uno firma, uno valida toda esa acción que viene después. Después, si puede, grabe con su celular todo el procedimiento. Si tiene recetas médicas, certificados, exámenes o cualquier documentación que acredite el uso medicinal del cannabis, debe exhibirla ante los policías. Y sugerimos además tener respaldados, escaneados estos documentos digitalmente para hacérselos llegar a la Defensoría Penal Pública rápidamente, ¿ya? Y recordar que los cultivos de cannabis para consumo personal no requieren autorización del SAC, generalmente la piden, pero no procede, es un error. Jamás se entregaba un permiso del SAC a una persona natural, como ya lo hemos señalado. Trabajamos, la colaboración es lo nuestro, trabajamos en convenio con universidades, instituciones y asociaciones de pacientes, una larga lista, como pueden ver ahí. Pensamos sin duda que la colaboración, el trabajo colectivo es lo que nos va abriendo realmente el camino. Trabajamos con todas esas organizaciones y con todas esas municipalidades, con todos esos municipios, con los que también estamos comprometidos en el empeño, en el esfuerzo de poder seguir avanzando en el uso medicinal del cannabis. Algunas imágenes ahí también de lo que ha sido este trabajo con los municipios. Y a partir de este trabajo con los municipios y de un producto desarrollado en Chile en base a cannabis medicinal, ¿cierto?, es que se pudo comenzar hace 2 años la entrega del primer fitofármaco chileno a base de cannabis, ahí le ponen marihuana, que se entregó gratuitamente a los municipios que estaban participando de un convenio. Y o sea, esto a los pacientes les llegaba de forma totalmente gratuita, ¿ya? Cannabiol se llama este producto, es de NOP Laboratorios. Y ahí está la conferencia de prensa cuando se empieza este camino, ¿cierto? Y Quilicura fue el primer municipio que implementó por completo su programa de cannabis medicinal. Hay algunas imágenes desde el 27 de marzo de 2018. 2.500 pacientes a lo largo de Chile recibieron tratamiento gratuito de cannabiol por el periodo de 1 año. Algunas imágenes, pacientes pediátricos también con maravillosos resultados. Y aquí entonces vamos a entender qué es lo que hay hoy día en Chile. Cannabiol, ¿por qué es importante? Porque existen muy pocas alternativas. Cannabiol, que es el que estábamos hablando, ¿cierto? Que está elaborado, es chileno, elaborado en base a la planta completa, ¿cierto? Que llega gratuito a los pacientes en convenio y que a pacientes particulares les cuesta 45.000 pesos, que para nosotros aún es muy alto, con receta retenida esto. También está Sativex, que es un producto inglés registrado. A eso nos referimos. Cuando hay un producto registrado que tiene THC, quiere decir que, por supuesto, que el paciente, que el Estado tomó esa decisión. Están haciendo una consulta, la quiero aclarar. Receta retenida. Sativex y Cannabiol requieren receta retenida, ¿ok? Porque tienen sustancias psicotrópicas que están controladas. Sativex, este medicamento inglés, es un 1:1 THC-CBD y con su prescripción médica lo pueden ir a comprar, pero el único detalle es que cuesta 650.000 pesos mensuales el tratamiento, ¿ya? Un detalle, una cosa poca. Y los artesanales, que es práctica lícita dentro de la ley 20.000 y es donde nosotros nos enfocamos claramente, ¿cierto? Con estrictos protocolos de cultivo y preparación de extracción para los pacientes. Ahora, ¿qué ocurrió? Porque podemos decir, bueno, ya 45.000 pesos, pero hay algunos que acceden gratuitamente, no estamos tan mal. La verdad es que Cannabiol fue bloqueado en septiembre del año pasado por el Instituto de Salud Pública, dejando a 2.500 pacientes con su tratamiento interrumpido. Ahí pusimos un pantallazo de una paciente de redes sociales que dice: busco Cannabiol, no importa si está usado y dejó de consumirlo, igual lo compro. Nuestro hijo con TEA, trastorno del espectro autista, es usuario hace 14 meses y el ISP bloqueó su venta y no podemos esperar que se digne a dar el permiso para la venta de una nueva partida. Por favor, compartir. O sea, esta es la realidad dramática en que quedaron 2.500 pacientes con su uso interrumpido. ¿Y qué hicimos? Por supuesto, fuimos a protestar afuera del ISP el 11 de septiembre del año pasado, justamente con los pacientes, con las organizaciones de usuarios. Ahí estuvimos protestando por este bloqueo de ISP, por esta nueva directora que duró muy poquitito en su cargo, porque fue cuestionada por Contraloría, porque tenía conflictos de interés, porque era lobista de la industria farmacéutica. Entonces, duró poco. Pero lo poco que duró, bloqueó Cannabiol y además se levantó toda esta polémica de los preparados artesanales, que, es decir, lo que hacemos nosotros, son riesgosos para la salud, y las acusaciones de médicos contra Fundación Daya, ¿cierto?, de estos médicos del ISP, y se inicia una querella del Estado en mi contra, por delitos contra la salud pública. Así nomás.
Pero bueno, como un montaje más de todo esto que estamos acostumbrados, en enero Fiscalía cerró la investigación por querella del ISP contra la directora ejecutiva de Fundación Daya, porque evidentemente no había nada allí. Esto era una forma más de amedrentar. Pero fíjense qué interesante, en un mismo mes bloquean el fármaco chileno y quieren amedrentar con las prácticas del autocultivo. Curioso, ¿no? Es como querer eliminar los bioequivalentes para dejar el de marca. A uno le suena bastante así. Bueno, bastante así es, porque entonces el que queda disponible es el que cuesta 650.000 pesos mensuales, ¿no? ¿Y por qué todo este trabajo? ¿Por qué todo este esfuerzo? ¿Por qué todo este empeño? Por niños como Javier, que tiene 10 años, que tiene parálisis cerebral y que nos dice, para mí el cannabis es más que un simple instrumento para aliviar el dolor. Es un milagro. Ahí les vamos a estar diciendo que en la franja por el apruebo, atentos con Javier, que ahí por ahí lo van a ver. León, 9 años con autismo, que nos dice Catherine, el cannabis cambió la vida de mi hijo, ya no se agredía ni agredía a otros, podía salir a la calle. Que nos dice la mamá de Luciano, Victoria, mi hijo ha visto grandes cambios desde que comenzamos la terapia con cannabis. Necesitamos la ley cultivo seguro para estar tranquilos de que nunca interrumpiremos su tratamiento. La mamá de Cristóbal, Cecilia, nos dice, lleva más de un año de tratamiento, el cambio ha sido impresionante. Realmente nos ha cambiado la calidad de vida y espero que este testimonio sirva para que muchas madres que pasan por esto mismo pierdan el miedo y se atrevan. Son miles las familias en Chile y en Latinoamérica que organizadas y empoderadas en este conocimiento han mejorado sus vidas. Esta frase me gusta compartirla algún día cuando la despenalización de las drogas sea una realidad. Los historiadores mirarán hacia atrás y sentirán la misma vergüenza que nos produce hoy la Inquisición, nos dice un juez español, ¿cierto? Y ahora sí, ya vamos terminando presentar a nuestro equipo, ¿cierto? A lo mejor la gente cree que Fundación Daya soy yo. No, es un gran equipo con médicos, terapeutas y con todos los multidisciplinarios, ¿cierto? Profesionales multidisciplinarios que están trabajando. Así que a ellos es el agradecimiento de mi parte, porque ellos hacen que este trabajo sea posible. Y por supuesto terminamos con lo más importante en estos tiempos, apruebo Convención Constitucional. Y ahí sí, con esta imagen que por supuesto es muy valorada y la tenemos puesta en todas nuestras redes sociales porque estamos muy comprometidos con el proceso, vamos terminando. Ahí sí, muchas gracias y ahora sí podemos abrir el espacio a las preguntas, ¿no? ¿Ya? Muchas gracias, Ana María. Te pasaste, nos diste una clase. La mayoría teníamos conocimientos, yo creo, de manera bien superficial respecto al cultivo, al autocultivo y también al consumo de cannabis. La experiencia que tiene Fundación Daya es fundamental para entender qué es lo que este país debe hacer en temas de derechos humanos en función precisamente de lo que requieren aquellos que sufren más hoy en día. Y a modo personal, yo te puedo decir que lo único que se ha visto es que este tema es altamente criminalizado, de que nos llenamos de campañas de carácter moralista, que poco y nada tienen que ver con estudios que comprueban precisamente lo contrario que se transmite en cada una de ellas. Como te había comentado al inicio de esta charla, la idea es que vayamos interactuando con todos aquellos y todas aquellas que están conectadas en este momento. Te voy a hacer 2 preguntas que me llegaron, una de Twitter y otra de un chat de amigues. La primera de Twitter la realiza Scarlett Cerda y ella consulta cómo ha sido la lucha que las organizaciones que defienden el uso terapéutico de cannabis han tenido que dar respecto al monopolio de los medicamentos. Principalmente tiene que ver con esta industria que monopoliza y que finalmente rechaza el uso del cannabis, principalmente por fines económicos que de una u otra forma no les conviene potenciar a ellos. Y tengo otra consulta. Mira, te voy a juntar las 2 para que podamos ahí cerrar y después nos vamos con tu respuesta y continuamos con lo de Meet. Tengo otra consulta. Esta consulta viene de Gabriela Sarraz. Gabriela es químico farmacéutico. Y Gabriela te pregunta lo siguiente. Contextualiza un poco. Dice que el cannabis tiene descrito procesos ansiogénicos con las nuevas cepas que existen donde el porcentaje de THC del cannabis puede llegar hasta un 80%. Y te pregunta como Fundación Daya si ustedes han podido ver en la práctica el uso de estas cepas nuevas y qué uso medicinal se les ha dado, considerando si pasa lo mismo con aquellas personas que tienen depresión, por ejemplo.
¿Estas cepas agudizan la ansiedad? Esa es la consulta que hace. No te escuché la primera parte de la pregunta, la descripción de las cepas, eso no lo escuché. El cannabis tiene descrito procesos ansiogénicos con las nuevas cepas que existen, donde el porcentaje de THC del cannabis puede llegar hasta el 80%. Esa es la pregunta Ya. Entonces serían esos. Primero la primera pregunta. Aquí, por supuesto, que hay dos flancos. La industria farmacéutica convencional, ¿cierto? Que junto con el narcotráfico y el tráfico de armas son las tres más grandes industrias mundiales, y que por supuesto que de alguna forma sí se ven amenazadas con el avance del cannabis medicinal. Allí donde se puede acceder de manera regulada, tranquila, hay estudios que nos muestran que hasta en un 40% dejan de usar ciertos fármacos los pacientes cuando pueden acceder al uso medicinal del cannabis. Esto es muy importante porque también permite a los pacientes alejarse del peligro de morir de sobredosis de opioides, porque pueden bajar muchísimo sus dosis de opioides cuando los combinan con cannabis. Entonces, ¿reemplaza algunos fármacos? Sí, pero básicamente más complementa, y eso hace bajar la dosificación en que se usan estos otros fármacos, y eso por supuesto que afecta a la industria farmacéutica, que tiene como foco la cronificación de alguna manera de las patologías, ¿no? Convertirte en un cliente cautivo eternamente. Entonces, por supuesto que ha habido desde la industria farmacéutica resistencia y oposición hacia esto, pero, y aquí entra un matiz, también existe la gran industria farmacéutica del cannabis medicinal. Por ejemplo, esta GW Farmacéutica, el que produce Sativex, el que vale 650.000 pesos, y que ahora pronto va a estar en Chile otro que lo producen ellos también, que va a ser solo CBD, que se llama Epidiolex, y que se va a costar 1.200.000. 1.200.000 mensuales, y que es solo CBD. Entonces, por supuesto que esa industria, el que haya productos baratos, ¿cierto? Como cannabiol o lo que hacemos con nuestro autocultivo, lo sienten como una amenaza. Entonces, esa propia industria canábica del norte, como decimos nosotros, tiene la intención de colonizarnos sin generar los beneficios que la propia producción aquí podría tener y todo. Entonces, vemos también esa gran fuerza. Algo que nos referíamos antes, eliminando los fármacos más baratos, persiguiendo el autocultivo para que la única alternativa sean estos productos de elevado valor. Entonces, ambos aspectos confluyen ahí, ambas industrias son parte del lobby en contra. Eso a la primera parte. Después, a la segunda pregunta, efectivamente, con el auge del uso medicinal del cannabis, se han rescatado, se han vuelto a potenciar las cepas más equilibradas, con composición más equilibrada de sus cannabinoides. Los dos principales cannabinoides son THC y CBD. Para el uso recreativo en general, no solo por el mismo uso recreativo, sino que también por la prohibición, los cultivadores recreativos fueron tendiendo a generar plantas muy concentradas en THC para que menos plantas tuvieran mucha concentración. Eso pasa con las drogas ilícitas. Cuando la ley seca, ¿qué se hizo? Todos destilados, alcoholes muy concentrados, porque mientras más chico el volumen para traficar es mejor, ¿cierto? Entonces, y porque el uso recreativo busca ese efecto psicoactivo muy alto del THC. Con el CBD se aminoran estos efectos psicoactivos, se disminuye los efectos secundarios que pueden ser negativos del THC y aparecen también otros aspectos de efectos terapéuticos. El THC es muy importante en el uso terapéutico, pero el CBD sí tiene esta capacidad de ser ansiolítico, antipsicótico, ¿cierto? Y por lo tanto en salud mental se están incorporando con mucho éxito y con mucha fuerza. Y cuando habla de estas concentraciones 80%, yo creo que se refiere a los extractos, efectivamente, se logran esas concentraciones porque aquí se usan 2, 3, 4 gotitas, entonces sí tienen esas concentraciones. Pero en general en el uso medicinal lo que es más universal son las plantas y todos sus derivados que son equilibrados, como con igual cantidad de THC, CBD, para dolor extremo sí necesitamos más THC. Espero haber respondido la pregunta con eso. Solo de inquietud que me quedó en la pregunta anterior, ¿cuánto es el precio de cannabiol? 45.000 cuando estaba, ahora ya no está, ¿no? Y dura más de un mes. Cannabiol, en la experiencia lo fuimos viendo más o menos un mes y medio, hasta 2 meses algunos pacientes, depende, pero 45.000, que de nuevo, lo insisto, yo todavía considero que es un precio muy alto para un fármaco de cannabis, debiera costar menos aún, pero bueno, yo creo que es parte del proceso de desarrollo, y a la medida que existan más productos, también eso va a tener que, la competencia también va a obligar, porque aquí no tenemos un ente regulador que esté velando por aquello, no tenemos un Estado involucrado, ¿cierto?, queriendo cautelar estos procesos, sino que el dejado nomás así a la buena de Dios, como se dice, o sea, a las leyes del libre mercado. Entonces, claro.
Vamos a continuar, Ana María. Voy a pedirle a Naro que abra su micrófono, que lo desbloquee, porque ella quiere hacerte una consulta. Ana María, un abrazo, solidaridad con la persecución que ha tenido tu familia. Mujer súper valiente. Yo soy médico, hace muchos años que derivo gente a la Fundación Daya. He visto los efectos clínicos de la terapia canábica y puedo dar fe de la humanidad para el manejo del dolor, sobre todo en pacientes oncológicos, y han tenido un muy buen morir. Y en pacientes que tienen patologías inmunológicas, artritis reumatoidea, es que es impresionante la mejoría y la disminución de los químicos que hemos utilizado y por ende las reacciones secundarias a los químicos habituales. La cosa es que aquí en Chile, con el cinismo que acostumbramos, en el GES, por la artrosis, en los consultorios se está sobredosificando con tramadol. Las personas tienen acceso a su botellita o a sus comprimidos y con una libre disposición, y hay en este momento una verdadera adicción al tramadol y a nadie le importa. El cannabinol anda a plantarte una plantita y estáis presa con los carabineros y salí en los diarios. Pero mi pregunta no va hacia eso, sino que es una pregunta que yo guardé para ti en las 20 y tantas charlas que llevamos, pero yo dije, esta es para Ana María. Tú como luchadora, porque esto es un derecho humano, ¿verdad? El manejo del dolor y el manejo de una mejor calidad de vida, como un regalo. ¿Cómo redactarías tú el primer artículo de la Constitución, de nuestra nueva Constitución hecha por todos nosotros? Eso. Bueno, preguntas como ahí yo creo que el respeto a los derechos esenciales, a los derechos humanos tiene que ser así, tiene que ser amplio. Aquí a veces tenemos ese reduccionismo para entender qué son los derechos humanos. Y cuando hablamos del derecho a la salud, el derecho a la dignidad, el derecho a la privacidad del hogar, ¿cierto? Que todo lo que se vulnera en un allanamiento, el derecho a la honra, eso tiene que estar, el derecho a elegir mi opción terapéutica. Y que por supuesto un Estado, no un Estado subsidiario, sino que un Estado garante de derechos que efectivamente sea capaz de garantizar este piso mínimo de dignidad para sus ciudadanas y ciudadanos. Yo agradezco mucho tu comentario, me alegra que hayas conocido la Fundación, más que invitada. Estamos ahora esta semana terminando un curso avanzado, pero si después podemos ver la forma de contactarnos, nos encantaría estrechar vínculos y lazos, nos encantaría. Y creemos que tenemos en este momento una gran oportunidad, porque finalmente esta persecución, esta vulneración, esta mercantilización de la salud, porque es todo junto, ¿no? De alguna forma, no va a ser posible superarla si no somos capaces de darnos un nuevo pacto, un nuevo marco, en que se nos deje de infantilizar, en que se nos respete a cabalidad en todas nuestras diferencias y la riqueza de nuestra diversidad, ¿cierto? Y esa diversidad también implica una diversidad de conocimientos y saberes, y cuando hablamos del derecho a la salud, esperamos que eso contemple las medicinas tradicionales, como la mapuche y otras, las prácticas ancestrales, el conocimiento popular. Aquí hay mucha sabiduría popular también que desde la hegemonía biomédica a veces se quiere negar, ¿cierto? Aquí en este modelo patriarcal, la hegemonía biomédica calza muy, muy bien en el modelo patriarcal, ¿cierto? Entonces, tenemos este desafío en este proceso de empoderamiento colectivo, de ir despertando aquellos hechos y por lo tanto trabajar y concentrarnos en este nuevo pacto, en este nuevo acuerdo que vamos a tener en esta nueva carta fundamental, que realmente lo hagamos contemplando todo esto que es tan importante hoy día. Gracias, Ana María, y felicitaciones. De verdad, has hecho mucho por la salud pública, más que muchos colegas. Así que un abrazo. Gracias. No sabes cómo valoro tus dichos. Gracias. Gracias, Naro. Vamos a darle ahora el pase a Santi para que pueda desbloquear su micrófono y Ana María te ve y te escucha. Santi, ¿estás por ahí? Voy a pasar por mientras con Marcia Román, mientras aparece Santi. Marcia. Sí, estoy por acá. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos súper bien. Perfecto. Lo primero, Ana María, yo soy tu fans número 1. Reclamo esa posición para mí. Escuché el año pasado en una entrevista en la que me quedó clarísimo muchos los conceptos que presentaste hoy día. Yo tengo trastornos del sueño desde hace más o menos 15 años atrás.
y mi primera alternativa fueron las pastillas, que rápidamente dejé porque era un blackout nocturno que impedía que yo pudiera reaccionar a ruidos o a cualquier situación, y estábamos justamente en una época de mucho temblor. Y luego, bueno, el terremoto. Entonces dejé de tomar pastillas y seguí sufriendo el trastorno permanente, con todo lo que afecta a tu calidad de vida, el no tener un sueño continuo. Bueno, comencé hace más o menos 2 años a consumir hojas de marihuana, algo así como el tecito en la noche, y ha sido maravilloso, maravilloso. Ha logrado resolver muchos de los problemas que yo tenía. Lamentablemente soy muy mala para las plantas, si se me muere todo, hasta los cactus. Por lo tanto, no sé cómo cultivar, de verdad, y me da mucho miedo emprender un desafío de siembra de mi propia planta para no depender de otros. Que además en tiempos pandémicos ha escaseado mucho. Yo hace más o menos 2 meses que estoy sin hojas, y por lo tanto nuevamente estoy con estos trastornos del sueño, que para los que no saben, trastornos del sueño es tú una noche puedes dormir 8 horas continuas y a la siguiente vas durmiendo 2 horas, despiertas 2 horas más, o de repente pasas la noche en vela completa. Bien, entonces la pregunta para ti es, ¿cómo para una persona como yo, con esta poca facilidad, digamos, para plantar, puede comenzar un proceso en el que yo no tenga que depender de otros para poder surtirme de esta mágica planta que es la que me soluciona muchos problemas? ¿Y cómo supero el miedo que creo que la mayoría tenemos por estos procesos que tú misma viviste y que en el caso de tu hija también son procesos traumáticos, y con lo que comentaste en la charla también respecto de los resultados más extremos, ¿no? Entonces, esas son las 2 preguntas. ¿Cómo me uno a empezar a plantar y cómo supero este miedo al castigo? Ya, súper buena pregunta. Ahora, genial si te fue bien con hojitas con agua, eres hipersensible y maravilloso, porque la verdad es que eso, ahí déjame contarte que lo que estás aprovechando de la planta son sus terpenos, nada más, porque los cannabinoides son liposolubles, no son hidrosolubles, por lo tanto, los terpenos tienen acción terapéutica importante y benefician, entonces lo que tú estás sintiendo son solo los terpenos, o sea, te estás perdiendo la otra mitad de la torta, ¿ya? Basta con que le echaras un poquito de crema o de leche entera a tu té o a tu infusión para que entonces ya le ponemos grasa y ahí ya puede atrapar los cannabinoides. Ahora no tienes que echarle, pero bueno, y ojo, idealmente no hojitas, los coballitos funcionan mejor que las hojitas para hacer esas preparaciones. ¿Cómo superar el miedo? Bueno, ¿cómo se enfrentan los miedos? Pues yendo adelante nomás, ¿cierto? Con la convicción de los derechos que nos asisten y aunque no tengas muchas habilidades, créeme que muchos hemos tenido mucha experiencia de personas que nos decían lo mismo y que la primera planta que les resultó fue la de cannabis. Todas las semanas tenemos talleres de cultivo de preparado, valen 3.000 pesos, son súper realmente, porque nuestra idea es que realmente pueden llegar a las personas, son muy simples, y también si quieres tener la orientación médica y terapéutica médica de Fundación Daya, estamos atendiendo online, así que bienvenida a perder el miedo. Y lo importante es entender que si cultivamos, estamos ordenados, tenemos, si somos uso medicinal, nuestra receta médica, nuestras plantas rotuladas, una carpeta con toda la información, conocemos nuestros derechos, no estamos cultivando en exceso, sino que es razonable lo que estamos haciendo, podemos pasar un mal rato, pero no nos vamos a ir presos. Ahí, eso depende obviamente de activar los mecanismos, los protocolos rápidamente, y depende de no tener antecedentes previos. Personas con antecedentes previos, nosotros no lo recomendamos cultivar de ninguna manera, porque aquello que no pasaría de un mal rato en alguien que tiene algún antecedente de algún tipo penal, ¿cierto? Va a quedar en prisión preventiva. Entonces, ahí nosotros desaconsejamos, ¿ya? Ahora, lo que es bastante injusto, porque alguien que tuvo una deuda con la sociedad y la pagó, digamos, debería tener el derecho a poder, pero en este caso, por esta complicación, no se puede. Entonces, conociendo esos derechos, enfrentar esto también nos está pasando, y eso hay que decirlo.
varios reportes últimamente que no trascienden públicamente porque quedan ahí en que una denuncia anónima, llega a Carabinero, ¿cierto? La persona le muestra la receta, todo, y dice, ya, muy bien, y se van. Eso también pasa, lo que pasa es que no es noticia, no se sabe los casos, ¿cierto? En que esto va, o nos llegan a nosotros los casos que se vieron afectados, que se vieron criminalizados. Entonces, no hay que tener miedo, ahí lo que hay que hacer inmediatamente es conocer este instructivo muy bien y ponerse en contacto, si son pacientes de la Fundación y si no lo son también, con la Fundación para entrar en la coordinación con la Defensoría Penal Pública inmediatamente. Entonces, la verdad es que hay que estar preparado y es lo que pasó en el caso de mi hija. Lo conversamos muchísimo. Yo tengo una nieta de 15, un nieto de 12 cumplió, una nieta de 5 y una de 3. Y lo hablábamos mucho, que probablemente no había familia más preparada que esta para enfrentar una cosa así, porque era un tema muy, muy conversado, ¿no? Y esto permitió que incluso, aunque con lo estresante que era la situación, mis nietos pudieran no quedar, los mayores sobre todo, sino no quedar traumatizados, sino que ellos muy conscientes, yo conversando con ellos como, ay, qué ignorantes, cómo pedían el permiso del SAC, ya bueno, pero con la plena conciencia de estar frente a un derecho y frente a una vulneración de aquel. Para las más chiquititas fue un poco más traumático. Entonces, hay que estar claro de que existe ese riesgo, vale la pena. Si realmente no hay nada que te pueda vincular al tráfico, porque eso es lo que se persigue, yo incentivo a que la gente ejerza este derecho, aunque implique estos riesgos, ¿no? Porque sabemos que contamos con el apoyo de la Defensoría Penal Pública, sabemos que podemos ir adelante con estos procesos con éxito. Y por eso ponemos ¿a quién le da nervio hacerle la pregunta? No, hágame la pregunta nomás, Paula Aravena, que vi ahí que decía que le daba nervio hacer una pregunta. Así que yo te incentivo a que lo hagas, que además, créeme que la satisfacción de los pacientes que logran cultivar su propia planta, porque aquí ocurre que el cultivo de la planta se transforma en una terapia ocupacional. Y muchas veces pasa a ser el foco de atracción que une a las familias. Esto ha unido generaciones. Fíjate que de pronto esta nueva intimidad entre la abuela y los nietos. El nieto universitario. Bueno, resulta que encuentran un punto en común en que el nieto puede empezar a ayudar a la abuela, que tiene su prescripción. Entonces pasan cosas bonitas con esto también. Así que conociendo los derechos, consciente de los riesgos, hacerlo con todas estas precauciones que yo señalo. Disculpa, Ana María, pero yo he visto estos tremendos armatostes con luces, con un montón de cosas que es necesario para que la planta germine o yo puedo cultivarlo ahí como en el patio. Ya, súper buena pregunta. Lo que pasa es que acá en Chile tenemos las 4 estaciones muy marcadas, por lo tanto tenemos una temporada de cultivo. Ahora, esta es la época septiembre, octubre, para cultivar a tierra, en patio o en maceteras, en nuestros jardines o utilizando el sol. Pero hay 2 circunstancias que impiden eso. Cuando estamos en invierno, por lo tanto no podemos cultivar, y ahí se usan estas carpas indoor con las luces que en el fondo simulan el sol, la temperatura, ¿cierto? Todas las condiciones, ¿ya? Y la otra circunstancia en que se usa es cuando en la vivienda, el lugar que tú habitas, tiene muy poca privacidad, por lo tanto corre 2 riesgos, o que te denuncien o que te roben, porque esa es la otra situación, que te roban las plantas, porque vuelen, cuando aparecen, te roban. Entonces, si no tienes las condiciones de espacio y de privacidad, la gente entonces cultiva en un lugar interior con estas carpas que tú describes, que tampoco son, la PDI, Carabineros habla del laboratorio de droga, no, se llaman indoor, son súper simples, es una carpa con unas luces, o sea, no es un laboratorio como lo ponen, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Hay cositas para medir humedad, para medir temperatura, los que son más exquisitos van avanzando en eso, pero no es un laboratorio, ¿no? Es parte de la ignorancia. Entonces tampoco hay que tenerle miedo a eso. Muchos pacientes usan indoor y no hay problema en ese sentido. Yo quiero felicitar a la doctora que decía rebelión total, va a plantar al medio del jardín y que lo vean todas. Bueno, si todos dieran un paso adelante y todos se sinceraran en ese sentido, esta discusión se acabaría, ¿no? La verdad es que es así. Pero yo Marcia, te impulso a que lo hagas y que, bueno, si quieres acercarte a la fundación para que te acompañemos en el proceso, encantado. Te agradezco un montón, Ana María, de verdad. Gracias por tu pregunta, Marcia. Voy a hacer una yo, Ana María, que es de Gonzalo Besoaín, que tiene problemas con su micrófono, y él te consulta lo siguiente. Él comenta que en el exterior venden CBD a precios razonables y la consulta ¿es permitido importarlo a Chile?
Ya, es que ahí vamos de nuevo a los problemas regulatorios. En Chile, a los productos derivados de cannabis, al CBD y el THC, se los considera como un fármaco cualquiera, ¿ya? No como medicinas herbales, no como suplementos alimenticios, y la mayoría de los CBD que existen en otros países están considerados como suplementos alimenticios bajo esa categoría. Y entonces entraron muchísimos a Chile, y hace poquitito, hace unas 3 semanas, el ISP hizo una redada incautando y cerrando toda esta venta de estos CBD que existían, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con las regulaciones que tenemos en Chile. Por lo tanto, ese CBD no está disponible. Ahora, por otro lado, el CBD, si estamos pensando en dolor, no es lo más indicado. Necesitamos, sí que haya una cierta presencia, pero ahí necesitamos presencia más alta de THC. Lo que ocurre es que el CBD ha tenido buena prensa. Como que hay muchos que han querido decir, oh, el THC, el que vuela, es el cannabinoide malo, y el CBD es el terapéutico, el medicinal. Mentira. Mentira, eso no es así. Todos los cannabinoides tienen efectos medicinales, pero el THC es fundamental para muchas condiciones, y en dolor, sin duda que el THC es fundamental. Si hablamos, por ejemplo, de salud mental, el CBD es súper importante. Si hablamos de neurología, en neurología lo que nos va mejor generalmente es un 1:1 THC-CBD, incluso en epilepsia refractaria, en autismo. El solo CBD se ha hecho muy famoso porque hay una gran maquinaria comercial detrás, porque tiene en general menos trabas regulatorias que el THC, por lo tanto es un mejor negocio y más fácil penetrar los mercados. A eso obedece esta gran y acá en Chile nos encontramos, desgraciadamente, en esta lucha, ¿cierto?, con sociedades médicas ignorantes que en un gesto de apertura dicen, no, si es que no estamos en contra del uso medicinal del cannabis, estamos a favor del uso de ciertos componentes aislados que son los medicinales, como el CBD. Cuando uno escucha a un médico decir eso, es porque no sabe de lo que está hablando, ¿ya? Porque el CBD, por supuesto, tiene menos efecto psicoactivo, modula los efectos del THC, pero el THC es el que activa este efecto séquito. Si tenemos solo CBD, tenemos que usar concentraciones tan altas para lograr algún efecto, que eso genera un daño hepático, que genera efectos adversos, mientras que si tenemos a ese mismo CBD, le ponemos una pequeña cantidad de THC, ya las dosis que tenemos que usar bajan. Entonces, esta publicidad de que el CBD es medicinal obedeció a una estrategia comercial de los productores de CBD. Todos los cannabinoides tienen efectos medicinales, el THC y el CBD los principales, pero esta dicotomía es totalmente falsa y obedece a un interés comercial. Súper, muchas gracias por esa aclaración. Sí, clarísimo. Esta charla, Ana María, nos está dejando a todos súper atentos a aquello que uno conoce de modo general y nos permite ir desmitificando todo aquello que uno creía como verdad absoluta, y lamentablemente eso pasa también porque así difunden la información y uno, por no indagar, se queda con la visión inicial. Vamos a cerrar la charla, Ana María, queda una última consulta. Esa consulta te la va a hacer Paula Aravena. Tienes que desbloquear tu micrófono, Paula. Ahí sí. Sí, ya, ahora sí. Sí estaba nerviosa para hacerte la pregunta, Ana María, la verdad. ¿Se escucha? Sí, perfecto, te escuchamos súper bien. Súper. Mira, se trata de mi papá. Sí, él tiene Ok, gracias. Decía que se trata de mi papá, él tiene Parkinson. Pero el Parkinson de él es rígido. No tiene temblores, solo rigidez. Y además de eso, él tiene dolores en el cuerpo. Entonces, ahora yo me vengo a enterar. Mira. Sí, decía yo que me vengo a enterar que se puede tomar agüita con la hojita, que eso ayuda en algo. No sé si a mi papá le servirá o hay otra cosa quizás más potente. Eso. Ya, gracias por la pregunta. Hay dos tipos de Parkinson, ¿cierto? El Parkinson, se está metiendo un ruido muy fuerte. Un Parkinson que es de temblor y otro que es de rigidez. En general, con el uso medicinal del cannabis, vemos un muy buen resultado en el de temblor, no tanto así en el de rigidez, pero sí vemos, menos evidente, pero sí una disminución de la espasticidad en la rigidez. Y si tú hablas de dolor, por supuesto que para el dolor, sin duda que va a servir. Tenemos muchos pacientes con Parkinson. De hecho, hoy día estamos en la segunda semana de nuestro curso avanzado para médicos de cannabis medicinal, y hoy día fue la exposición del neurólogo Jorge Arán, y justamente habló largamente de eso. Tienen muchos pacientes con Parkinson. No es el milagro,
no es la panacea, pero es un elemento más que nos puede colaborar a construir una mejor calidad de vida. En el caso de los Parkinson de temblor, sí vemos más evidentemente un resultado, una cesación del temblor con rapidez. Conocemos ese Parkinson, tuvo el padrastro de mi marido que falleció hace un tiempo, lo tuvo por 15 años y usó cannabis. El cannabis era muy importante para él, era el de rigidez. Sobre todo el kinesiólogo que le hacía toda la rehabilitación notaba con toda claridad cuando estaba bajo los efectos del cannabis o no, porque era mucho más fácil el trabajo, ¿cierto? Así que el sueño ayuda mucho en la condición de sueño, en manejar el apetito, que son cosas que también se van afectando con la patología. Así que sin duda que es una buena alternativa para contemplar. Y bueno, en Fundación Daya, como digo, tenemos neurólogo adulto experto también, así que también, por supuesto, que queda ofrecida esa posibilidad si es que te interesa para tu papá, porque yo creo que vale la pena intentar ese camino. Ok, te pasaste, 1.000.000 de gracias. Va a estar feliz cuando le cuente. Gracias. Excelente. Gracias, Paula, por tu consulta. Ana María, nada más que agradecerte el tiempo, la dedicación. Realmente se nota que esta es una actividad que busca efectivamente desmitificar, como yo te comentaba hace un ratito, esta idea de que esto es solamente criminalización. El trabajo con el cannabis corresponde a un derecho humano que tiene que quedar establecido en la Constitución, y queremos agradecerte la forma en cómo de forma directa, valga la redundancia, nos ayudaste a comprender parte esencial de lo que significa este trabajo terapéutico con el cannabis y también en la parte recreativa. Los y las amigas tenemos la tradición de agradecer a nuestras y nuestros invitados, así que yo le voy a pedir a todos los que están aquí presentes que desbloqueen sus micrófonos y que le demos un caluroso aplauso a Ana María, agradeciendo la dedicación que tuvo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. ¿Qué pasa, Ana María? Muchas gracias, Ana María. Maravillosa. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Estamos realmente súper contentas de haberte tenido aquí. Muchas gracias a ustedes, pues me encantó poder compartir esta charla con ustedes, de verdad, gracias por el cariño, por la calidez, gracias a todos los cariños. Me preguntan si seré constituyente. Bueno, vamos a ver si nos dejan a los independientes, a ver si nos dan algún espacio, pues no está fácil a los independientes ser constituyentes, ¿cierto? Vamos a verlo. Pero vamos a luchar. Sí. Pero yo creo que a todos, por supuesto, y a todos los amigos, y nos quedan días intensos por aquí para adelante, así que vamos, sin desanimarnos, sin bajar los brazos. Yo aquí les comparto, estamos preparadísimos para empezar a salir a la calle nuevamente, ¿cierto? Ahí, Fundación Daya, apruebo, todo el equipo. Así que, bueno, a ver si este viernes ya empezamos a acercarnos a Plaza Dignidad, ¿cierto? Vamos a ver si las cosas, si se puede o no. Así que gracias, muchas gracias por la invitación y nos estamos encontrando, compañeras, compañeros, en estos días de lucha y de compromiso que nos quedan por delante. Así que un abrazo muy grande y muchas gracias. Gracias, Ana María. Abrazo grande. Gracias a todos y a todas que nos acompañaron. Recuerden que mañana seguimos con nuestro ciclo de charlas en Amigues Social. Mañana tenemos a Mario Aguilar a las 20:30, así que nos vemos. Y nuevamente muchas gracias por estar participando junto a nosotros en esta instancia que es ciudadana. Es para nosotros y es creado y es realizado precisamente por gente común y corriente que lo que busca es que nos informemos, que participemos, que nos cuidemos y que vayamos en masa el 25 de octubre a votar ese apruebo y convención constitucional. Así que nos vemos. Muchas gracias a todos los y las amigues. Gracias. Oh, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir a Amigues Social. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien. Chao a todos. Chao, gracias por participar. Bueno. Agradecimiento a Ana María. Muchas gracias. Estuvo espectacular.